Auspicia a Impacto Económico. Tu próximo 0 kilómetro está en Iruña. Concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. Segundo bloque de Impacto Económico, retomamos el tema de la utilización del Fondo de Estabilización y Desarrollo para financiar el déficit de instituto y pagar deuda pública. Esto fue aprobado por la legislatura. Comentemos que ACIPAN se manifestó en contra de esta decisión. CEIPA, una de las cámaras que agrupa a las empresas de servicios petroleros, aunó, silencio de radio. Para profundizar en el tema, convocamos a Pablo Guido, doctor en Economía. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Un gusto. Primera consulta para quienes no están tan en tema. ¿Cómo está o estaba formado este fondo? Recordemos. Bueno, el Fondo de Estabilización y Desarrollo, el FEDEN, como se lo conocía habitualmente, fue aprobado fin de 2020 y tenía dos objetivos, digámoslo así. Tenía dos subfondos. El primero, el más importante, el que se iba a llenar de recursos primero, era el fondo anticíclico. Y el segundo, el fondo de desarrollo. El fondo con dos objetivos totalmente diferentes. El fondo anticíclico iba a estar destinado para, digamos, es el ahorro que se iba generando para momentos de, como se dice, vacas flacas. Claro. Es decir, conceptualmente es cuando hubiera una caída en los ingresos corrientes de la provincia, una caída no del 1 o 2%, sino más significativa, claro, estaba especificado en la ley, o cuando hubiera alguna emergencia sanitaria o algún desastre natural, se iba, claro, a tomar de este, claro, fondo para tratar de financiar ese gasto extraordinario. Claro, tener un ahorro. El Fondo de Desarrollo estaba básicamente orientado a financiar inversiones, obras públicas. Claro. ¿Sí? No me quiero meter mucho en los diferentes sectores, pero esa era básicamente la idea. Y todo este fondo se nutría del 50% de regalías hidrocarburíferas, o sea, de gas, y de exportaciones, de las regalías de las exportaciones de gas y petróleo de la provincia. ¿A cuánto ascendía este fondo? Mirá, hasta el mes de abril, mayo-abril, estaba constituido aproximadamente por 20.000 millones de pesos, ¿sí? Que equivalían a unos 40 millones de dólares. Pero lo sorprendente es que los creadores del fondo, en realidad este fondo fue muy debatido y me pareció una muy buena disposición por parte del gobierno invitar a otros sectores, del sector privado, sector público, universidades, a exponer sus sugerencias. Y fue una ley muy consensuada, ¿sí? Te diría que claro, el 90% de los diputados provinciales aprobaron el proyecto. Y cuando lo aprobaron el año pasado, el fondo comenzó a funcionar en enero del 2022. La proyección era que por mes iban a ingresar aproximadamente 250 millones de pesos. Y ya el primer mes duplicó ese número. ¿Sí? Para que tengas idea, entre abril y octubre del año pasado, más o menos el promedio estuvo en 600 millones de pesos de ingreso, noviembre pasó a 1.000 millones y diciembre 1.500. Sí. Producto del aumento de la producción de vaca muerta y obviamente de las exportaciones. Precio. Exacto. Y estos 3 primeros meses de 2023 estuvo alrededor de un promedio de 2.000 millones de pesos. O sea, y eso fue llenando, nutriendo el fondo, y además las inversiones positivas del fondo generaron esos 20.000 millones de pesos. Ahora, ¿en cuánto se estima el déficit que tiene el Instituto de Seguridad, entre comillas, Social? Bueno, a ver, el Instituto de Seguridad Social está formado por dos cajas. La caja asistencial, que es la obra social, que se le brinda a los afiliados servicios médicos. Claro. Y la otra es la caja jubilatoria. La caja de la obra social tiene superávit
y la caja jubilatoria tiene déficit, ¿sí? Y la caja una nutre a la otra, pero como no alcanza, tiene que pedirle dinero de manera permanente al Tesoro Provincial. Claro. El año pasado la caja jubilatoria tuvo un déficit de alrededor de 9.000, 10.000 millones de pesos. Y este año el presupuesto lo estima en 27.000, que va a ser mucho más por la inflación y por otras cuestiones estructurales de la caja jubilatoria. Claro. O sea, más que se va a triplicar aproximadamente, o más. Y el otro destino de la utilización del Fondo de Estabilización y Desarrollo es pago de deuda pública. Lo que se decidió es, una cosa son los flujos del fondo, es decir, todo lo que ingresa mensualmente, eso se puede usar para financiar el déficit de la caja jubilatoria del instituto, Claro. y para hacer frente a los servicios de la deuda, ¿sí? Pero vos te acordás que hace 10 días, 2 semanas, el Banco Central emitió una resolución por la cual a las provincias les dice, miren, toda la deuda que tienen que pagar en dólares, ¿sí? El 40% el Banco Central les va a seguir vendiendo los dólares al tipo de cambio oficial, que está 250 pesos, Claro. vamos a poner un número. Claro. Pero el otro 60% vas a tener que ir a los mercados financieros legales, que está el doble el dólar. Entonces eso generó un problema Claro. para las arcas provinciales. Entonces se incorporó, esta resolución del Banco Central fue posterior a la presentación del proyecto de ley inicial para captar los fondos del FEDEN. Entonces, durante el debate en comisión, en la legislatura provincial, se incorporó otro artículo, que es lo que dice básicamente es, como consecuencia de la resolución del Banco Central, parte del stock, o sea, los 20.000 millones de pesos acumulados hasta ahora en el fondo anticíclico, se pueden usar para pagar deuda. ¿Ok? Ahora, por lo que decís, el fondo va a durar poco. Digo, se lo van a gastar rápido. Por los déficits. ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Que el déficit de la caja jubilatoria tiene una tendencia explosiva. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de ese déficit? La causa son varias. Primero, lo que le pasa a todos los sistemas de reparto, no solo en Argentina, sino en el mundo. Reparto de jubilación estamos hablando. Sí. Que la relación entre los que aportan y los jubilados cada vez es menor. Claro. Por el envejecimiento de la población, la menor tasa de natalidad, etc. Entonces, imagínate que hace 10 años la relación había casi 4 aportantes por jubilado. Hoy estamos por debajo de 3 en la caja jubilatoria provincial. Y eso te genera un problema. A eso tenés que sumar los regímenes de privilegio, pero fundamentalmente porque en Neuquén, el gremio docente se jubila a los 52 o 55 años. El régimen general jubila a los empleados públicos de Neuquén, a las mujeres a los 55 y los hombres a los 60. O sea, fíjate que ni siquiera estamos en los estándares del ANSES, que ya tiene estándares que en el mundo se está aumentando la edad jubilatoria. Claro. Bueno, todos estos factores hacen que tengas un déficit creciente. Ahora, realmente el despilfarro de la gestión del MPN y la afectación de este fondo, que era una muy buena iniciativa, realmente es muy preocupante, ¿no? Es preocupante, Daniel, porque era una política a largo plazo. Imagínate, vos, noviembre de 2020, aprobás una ley que comienza a funcionar en enero del 2022 y al año y medio la suspendés. Claro. Inseguridad jurídica. Y además era muy buena ley. ¿Por qué? Porque eso te permitía acceder al mercado financiero con menores tasas de interés. Porque eso, es decir, tenías un respaldo. Un respaldo, es decir, mirá, tengo un fondo. Que es la provincia de Neuquén se diferenciaba del resto de las 23 jurisdicciones adicionales, que no tienen un fondo de estas características. Ahora, tocar el gasto público, pecado, ¿no? Para el MPN. A ver, te lo voy a poner de esta manera. Digo. Te lo voy a poner de esta manera. Te diría, es imposible de un mes para el otro o en un lapso corto de 6 meses solucionar el problema del déficit de la caja jubilatoria, ¿sí? O sea, uno podría decir, bueno, durante los próximos meses, o el próximo año, vamos a poner,
el fondo sostiene al déficit de la caja jubilatoria, pero mientras tanto vayamos pensando en alguna reforma de la caja jubilatoria, Claro. porque si no, es decir, no va a haber dinero que aguante. Claro, claro. Como yo digo, se van a fumar en pipa vaca muerta. Claro, claro. Es decir, en vez de utilizar los recursos que va a generar, ya está generando vaca muerta, ¿sí? Los incrementos en las regalías de la provincia son fenomenales. En vez de utilizar todo eso en infraestructura, por ejemplo, Sí, rutas que son un desastre. la infraestructura de esta provincia es patética. Te la vas a tener que gastar en financiar la caja de jubilaciones, que tiene todas estas inconsistencias que van generando que sea explosivo el déficit. Entonces, no sé, va a llegar un momento donde no va a alcanzar el dinero. Ahora, recordemos que la Constitución provincial plantea la utilización de las regalías para inversión de capital. Exacto. Básicamente obra pública, etcétera, ¿no? Sí. Nunca se cumplió. O sea, mínimamente. A ver, Daniel, te lo pongo en estos términos con números. Hace 15 años, la inversión pública, la obra pública, representaba aproximadamente el 12%, 12-15% del presupuesto provincial. Hoy estamos en menos del 5%. Claro. ¿Por qué? Porque la masa salarial hace 15 años era del 35% y es del 50%. Entonces, ahí tenés claramente que todos tus ingresos, o la mayor parte de tus ingresos, se destinaron, era la tercera parte a pagar sueldos, hoy es la mitad. Y eso te genera que tengas que gastar menos en otros rubros. ¿Cuál? Los recursos. ¿Qué es la infraestructura? Claro, claro, por ejemplo. Ahí tenés un problema. ¿Sí? Pablo, ¿algún tema que te haya quedado y no te haya dado pie? No, yo diría, siguiendo con el tema sería muy sano que próximamente la dirigencia política neuquina esté pensando en cómo hacer frente a este problema estructural de la caja jubilatoria, porque no puede ser que una caja jubilatoria, con las condiciones que tiene, años de jubilación, régimen de privilegio, se lleve puesto, para ponerlo de una manera coloquial, al resto del presupuesto de la provincia. No sé si está claro. Es decir, clarísimo. por lo menos, me parece, que hay que empezar a debatir en cuánto tiempo la caja jubilatoria del instituto se adecúa a los estándares de la caja jubilatoria a nivel nacional. Ni siquiera estamos diciendo llevar la edad jubilatoria a más de 65 años, pero, a ver, la expectativa de vida en la provincia es mucho más alta que, te diría, en la mayoría de otras provincias, por las características que tiene Neuquén. Entonces, jubilarse antes de los 60 años no es sostenible, ¿sí? Salvo que encontremos, salvo que Vaca Muerta genere unos ingresos tan fenomenales que nos permita financiar esto. Pero inclusive si fuera así, a mí me parece que esos recursos de las regalías de Vaca Muerta tendrían que ser destinados, como decías vos, a la infraestructura de la provincia, que está, te diría, totalmente arrasada. Y eso, el problema que genera la falta de infraestructura es que no podés potenciar sectores económicos, no solo de Vaca Muerta, sino la el turismo, diversificación. Exacto. Pablo, seguiremos con el tema. Gracias por tu muchas gracias aporte. por la invitación. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.